recordamos que el 1 de julio esta semana entraron en vigor varias leyes, bueno, muchas leyes, más de 100 leyes, pero algunas de ellas relacionadas con la salud mental. Estamos hablando a nivel estatal. Estas leyes, firmadas por el gobernador Ron DeSantis, buscan mejorar el acceso a la atención en salud mental, modernizar los servicios de crisis, prevenir situaciones también que puedan llevar a personas con enfermedades mentales al sistema penal sin recibir tratamiento adecuado. O sea que son varias y ahora, Mirifer, pues vamos a hablar un poquito, ¿no?, de algunas de ellas. Asimismo, Adriana, y enhorabuena por estas leyes que están aportando y dándole esa importancia a la salud mental. Tenemos con nosotros, sin mucho preámbulo, a la psicóloga Cristina Balinotti, amiga de esta casa, ya hacía tiempo que no la escuchábamos aquí, experta en temas de psicología social y familia y fundadora de la Universidad de la Familia. Ahora sí. Cristina, buenos días, bienvenida a Hora 12. Buenos días, Cristina. Buenos días. Hola, qué placer escucharlas. El placer es nuestro. Igualmente. Gracias. Bueno, cuéntanos un poquito, ¿no? Porque la salud mental, este tema pues olvidado en muchas ocasiones y que preocupa tantísimo a la sociedad. ¿Alguna ley en específico que quieres comentarnos el día de hoy? Bueno, sin duda, hay algunas que tienen o van a tener un mayor impacto en la familia y en la sociedad. Por ejemplo, la capacitación personal de los cuidadores infantiles en el preescolar, eso tanto en públicas como en privadas, ¿verdad? Y realmente eso es muy importante porque a la luz de algunos acontecimientos que hemos tenido, de malos tratos, y no solamente de malos tratos, sino de falta de formación para el cuidado de los niños, me parece a mí una ley nodal. Después también la capacitación en ese desarrollo piloto, es un programa piloto de 4 años para los hogares de acogida, vale decir, también allí por ignorancia, falta de conocimientos, se cometen desarreglos con los niños que se reciben. Entonces es muy importante que los padres de acogida tengan, digamos, acceso a este programa de desarrollo. Por supuesto también el desarrollo del programa de Sunshine Genetics, que son las enfermedades raras pediátricas, ¿no? Esto tiene que darle impulso y por supuesto capacitación y también un presupuesto, ¿no?, para el desarrollo. Y también algo interesante, porque hemos visto muchos casos desgraciados, el electrocardiograma para estudiantes deportistas, ¿no? Sí. Para saber en realidad cómo está su salud, porque hemos tenido lamentables muertes y accidentes en ese campo. Por supuesto también la enfermedad de Parkinson, ¿no? Eso es muy importante. Digamos que son todos ellos factores que llevan al mejoramiento no solo de las familias, sino de la sociedad. Fíjate, mañana es el Día de la Independencia de Estados Unidos, este gran país que nos ha acogido a tantos, y en realidad la independencia, cuando se manifiesta en su máxima expresión, justamente cuando la salud integral de los ciudadanos, los pobladores, se encuentra en óptimas condiciones. Porque sabemos que cuando no hay una buena salud, por ejemplo física, se alteran los niveles de salud, se deterioran los niveles de salud mental y viceversa. Así es. Decir que así es, Cristina, ¿no? Y de verdad que se celebra, ¿no?, la iniciativa del gobernador, del hecho de enfocar la mirada hacia la salud mental, porque ha agarrado un boom, ha agarrado un auge últimamente gracias a las redes sociales, ¿no? Que ahí apoyo yo esa ventaja que ha tenido las redes sociales en esa visibilidad, en esa importancia, en ese realce que se le está dando a la salud mental en este momento, siendo que en el país, pues las enfermedades mentales son bastante comunes. Aproximadamente el 23.1% de los adultos, lo que equivale al 59.3 millones de personas, experimentaron alguna enfermedad mental en el 2022, y esto como que ya enciende una alerta, ¿no? Enciende una alarma, y por eso pues se recibe con mucho beneplácito el hecho de que se esté enfocando la mirada hacia la salud mental, hacia todo lo que tiene que ver con salud mental, y desde pequeños, desde niños. Sí, eso es justo lo que estaba pensando, no solamente en el tema de los adultos, cuántos adolescentes, ¿no? Y lo comentabas, y con las redes sociales, la presión que hay, que bueno, que
Cristina sabe mucho de esto al respecto y nos lo puede decir mejor, pero suicidios, niños con depresión, niños con ansiedad, exactamente, que acaban muchas veces en las salas de emergencia y que tienen que ver a veces por esa presión mediática, y que nosotros como padres pues deberíamos pues involucrarnos más, porque de repente dices, ¿qué ha pasado? No me he dado cuenta y mira a mi hijo o mi hija en qué situación está. ¿Qué dices al respecto, Cristina? Bueno, digo que también ahí necesitaríamos lateralmente programas de formación de los padres para saber cuáles son las señales alerta, para que tengamos en cuenta con respecto a nuestros adolescentes que están atravesando de pronto trastornos de la ansiedad, que están atravesando una depresión no solamente depresión, digamos, la que es pasible de un tratamiento químico, ¿no? La depresión mayor, por ejemplo, por alteración de ciertos químicos en el cerebro. Ya estoy hablando, y debido al impacto de esta época que estamos viviendo, de la depresión espiritual, de la depresión que existe, ¿no? Se llama noógena, y quiere decir que es una enfermedad del espíritu cuando los jóvenes se encuentran o se sienten fuera del tejido social, no, porque no tienen un propósito en la vida claro, o no tienen padres en el hogar lo suficientemente fuertes como para guiar a los hijos, ¿no? Como para saber que esa es la primera tarea importante que tenemos. Sí, Cristina, ¿cuáles serían esas señales que como padres debemos estar alerta, sin ellos textualizarlo, sin ellos verbalizarlo? Están atravesando por una depresión, pero de repente uno no lo entiende, pero da ciertas señales. ¿Cuáles serían esas señales que ya uno como padre le dice, aquí está pasando algo? La depresión espiritual no es es subclínica, ¿verdad? No, pero podemos decir que se retraen mucho y dejan de sentir, y uno nota que ya no sienten placer con las cosas que antes sentían, salir con los amigos, o recibir un amigo en la casa, o compartir con los padres si es que tenían ese hábito. De modo que hay cambios en la alimentación, siempre lo digo, en el sueño. Son chicos que o tienen insomnio, lo cual es muy raro en un adolescente, el insomnio, ¿verdad? O de lo contrario tienden a dormir todo el tiempo. Entonces, esos serían factores importantes. Ahora, claro, si hablamos de una depresión clínica, en donde ya podemos hablar de, por ejemplo, la depresión mayor, que es la más representativa, en donde hay factores químicos que faltan en el cerebro, ahí puede ser peor y de pronto ya observar una conducta muy profunda de desacuerdo con la vida, de no querer vivir para nada, de no querer estudiar. Es muy extremado. Entonces tenemos que, por si acaso puede ser una depresión espiritual o una depresión clínica, llevémoslo a el pediatra infanto-juvenil o al médico para que pueda determinar, porque se hacen estudios que pueden determinar si es que está en realidad con una depresión clínica, y entonces hay que, digamos, lamentablemente uno no es amigo, pero tiene que ser medicado, ¿verdad? Claro, porque ¿no? En ese caso, suicidio. Exactamente, claro. Porque puede acabar en suicidio, y también ver si está a lo mejor usando sustancias, porque quizá muchos padres también no saben, y el uso de sustancias, que por cierto, una de las leyes, la SB 1620 sobre salud mental y trastornos por consumo de sustancias, exige al Departamento de Niños y Familias que reclame a los centros una actualización de los planes de tratamiento para saber cuáles son, el uso por parte de los proveedores a una herramienta de evacuación específica, y también la necesidad de difusión de las prácticas basadas en la evidencia, y pues obviamente mandarlo al Instituto de Salud Mental, ¿no? Entonces, este punto también es muy importante, porque a veces los jóvenes que están pues consumiendo sustancias pues pasan por estos episodios, y a veces no sé, no hay como, los padres los llevan a un médico, luego los llevan a otro, pero uno no coincide con el otro. Hay como una desorganización al respecto. Mira, siempre cuando estamos hablando de adicciones en los adolescentes, estamos hablando de una compensación. Algo quieren compensar que les falta en el entorno. Y si llegan a tener algún tipo de genética que los predispone a eso, mucho peor. Claro. Pero generalmente se llega a la adicción cuando hay un vacío de amor, de cuidado. Los padres lo podemos querer mucho, pero a lo mejor no le estamos prestando la debida atención.
Y ahí es donde viene la necesidad de sentirse bien. Para sentirse bien, lo que hacen es justamente apelar a una droga. Para que les suba el ánimo. Este es el gran peligro. Por eso de ahí que nosotros como padres tenemos que siempre realizar actividades con los hijos, ¿verdad? Para poder hablar de las cosas que suceden en el mundo actual, inclusive para poder hablar de cosas simples, jugar al ajedrez, andar en bicicleta. No dejemos a nuestros niños con el tutor de la habitación, con la habitación y la puerta cerrada, que es lo que se usa ahora. Y los dispositivos móviles y las plataformas digitales y los videojuegos, que son los que ya están supliendo a los padres en mucho. Todo eso, y yo siempre digo que es tan importante las horas de las comidas, las horas de las cenas. Si no se puede comer juntos, por lo menos la cena, ¿no? Y dejar de lado los dispositivos móviles y hablar. Yo con mis hijos siempre tenía como una especie de juego, ¿no? Las 3 mejores cosas que te ha pasado en el día y las 3 peores cosas que no te han gustado tanto, y ponerlas y hablarlas y lanzarlas, porque es la única manera de enterarte cómo le va a tu hijo y lo que le está pasando. Exacto. Hablarlas. Dijiste algo muy clave, la comunicación. Maravilloso, la comunicación que viene de la misma raíz que comunión. Cuando uno se comunica en la mesa familiar es un altar, y estamos ahí en la religión familiar, que es la que tiene que prevalecer. Estar unidos por el diálogo, la comunicación y el amor que le asuntamos a través de las cenas. Sí, y te sorprende porque es impresionante. Quieren hablar, los hijos también quieren hablar. Lo que yo creo que necesitan es sentirse escuchados, que esa es la cosa, que les prestas atención y que hablen y que suelten y todo. De textualizar y de verbalizar. Sí, tienen hambre de comunicación. Lo que pasa que como ellos tienen, porque además deben revelarse, fíjate, ese es el mecanismo. El adolescente tiene que tener un padre que tenga autoridad y la ejerce y le diga que no, para poder revelarse y decir, no, yo no pienso así, vos siempre sos igual. Pero ese es el juego que propone la biología al ser humano cuando es adolescente. Oponerse a una autoridad, y ahí van creciendo. Cuando no encuentran esa autoridad, es ahí donde todo se desestructura psicológica y emocionalmente. No, yo dejo que mis hijos hagan lo que quieran, no, yo los dejo en libertad. Atención, la libertad se adquiere después que hemos tenido muchas normas internalizadas de parte de la familia, después de mucho diálogo. La libertad no es el libertinaje, no es hacer lo que se nos da la gana, es hacerlo debido con uno mismo, con los demás. Claro, yo creo es lo que se aprende. Sí, los hijos respetan mucho más a los padres que tienen, pues eso, cierta autoridad, esa figura de autoridad respetan Cristina, más. hemos hablado así a grosso modo de las leyes, tocamos el tema de la depresión como salud mental, pero también hay otro que es la ansiedad, estos trastornos de ansiedad, que vemos, Adriana me miró con una cara como que, Dios mío, sí. Es que sí, ¿no? Vemos como hasta uno mismo cae. Eso te iba a decir, hasta uno mismo de repente tienes tantas cosas encima que entras en un periodo de periodo de ansiedad. Pero nosotros, bueno, ya más o menos pues sabemos, ¿no? Cómo lidiar con ello. Estadísticamente dice que 40 millones de adultos son atacados por trastornos de ansiedad. Estudiantes universitarios en edad también dentro de 18 y 25 años, estadísticamente dicen que abandonan su carrera si están pues ejerciendo estos tipos de estudios por estos trastornos de ansiedad. ¿Qué recomendaciones, Cristina, se puede dar para estas personas que de repente nos está escuchando y tiene alguien cerca o tiene él mismo ese trastorno? Primero tenemos que deslindar, está la ansiedad normal, si nos encontramos con un oso en un camino nos agarra ansiedad. El día a día. La respuesta fisiológica, transpiración, se dilatan la pupila, y la respuesta de ataque de huida, ataco al oso o me voy corriendo. Ahora, eso es normal y eso es un factor de supervivencia humana. Pero ¿qué pasa? En el ser humano, que somos tan especiales, la ansiedad ya se transformó en otra cosa, es decir, la ansiedad que no es una ansiedad fisiológica, digamos biológica, es la ansiedad por vivir mejor, porque tenemos un problema serio que no podemos resolver. Inclusive las redes sociales generan mucha ansiedad, el ver el exceso de televisión, el exceso de peleas y toda la violencia que hoy genera ansiedad. Es una especie de ansiedad generalizada, porque hay varios tipos, y después tenemos, las fobias también, que se han extendido de las fobias normales a animales, ¿verdad?,
Ahora tenemos fobias a situaciones, no queremos hacer determinadas cosas y por eso hay tanto problema de salud mental. La ansiedad patológica es la ansiedad que nos está de alguna manera matando, no la ansiedad natural, porque la ansiedad natural la tenemos, si no tenemos miedo a un oso que nos encontramos, nos morimos. Sí, claro, y es parte de esas emociones del ser humano, ¿no? Es parte, pero a veces, mira, te encuentras con el oso y entiendo que tengas, pero a veces nosotros mismos generamos ansiedad ante cosas que ni siquiera han pasado, es tipo, ¿y si me encuentro un oso? Sí, y se exterioriza con el hecho de tener hiperventilaciones, o empiezas a sudar, o empiezas a comerte las uñas, o sea, ya ahí se ve una señal que va más allá de esa ansiedad que pudieras manejar llamando la emoción. Y a veces ni está el peligro. Claro. Ambas ansiedades, la patológica y la normal, tienen respuestas fisiológicas similares. Por ejemplo, en las fobias, si yo veo un caminito de hormigas, ¿no es cierto? Y reacciono como si fuera un oso, estoy también ahí frente a una ansiedad patológica. Y se dispara lo mismo, transpiración, necesidad de huir o imposibilidad de moverme. Fíjate, eso no lo sabía. Los ojos que se dilatan, las pupilas, la sangre va a las piernas para poder correr. Todo es una respuesta fisiológica que produce desgaste y que desde ya produce estrés. Es decir, que este es el tema, ¿no? Es que si vivimos a diario con tanta ansiedad, vamos a tener a diario también mucho estrés. Claro. Así es, y Cristina. Entonces ya el estrés es otra cosa. El estrés ya es cuando hay un desequilibrio entre la demanda y mi capacidad de responder a esa demanda. Por ahí es algo simple, un trámite simple, pero yo no me siento capacitado y ahí es donde tengo estrés. Sí, el estrés amerita un programa solamente para hablar del estrés. Tenemos que invitarla para hablar del estrés. Muy interesante, estrés y sobre el estrés y la angustia. La angustia no es la depresión, la angustia no es la ansiedad y no es el estrés. Así que con todo gusto podría hablar con ustedes sobre el estrés. Por supuesto que sí, vamos a tener esa invitación pendiente para la próxima semana para poder pues desglosar un poco más todo esto, porque las leyes no quedan aquí, estas vienen mucho más avanzadas, claro, y son mucho más profundas y quisiéramos seguir hablando de ellas. Cristina, por lo pronto se nos quedó cortito el tiempo, pero te agradecemos el hecho de que te hayas tomado estos minutos para compartir con nosotros esta información. Sí, muchas gracias, Cristina, amiga de la casa, amiga personal, te mandamos un beso enorme y feliz 4 de julio. Igualmente, feliz. Celebra feliz por todo lo alto. Venga, un besito. Un besito. Gracias. Recuerde que usted a Cristina puede seguirla a través de sus redes sociales, cristina.balinotti, o a través de la página web de la Universidad de la Familia, www.unifamilia.com. Hacemos una pausa.